Buenas tardes, nosotros tenemos el noticiero de las 3 de la tarde con Hatsue Ayala, Yasmina Ayala y Beatriz. Y su servilleta Alan Sandoval. Lo que le vamos a hablar este día, vamos a hablar sobre los deportes al principio. Cristiano Ronaldo, campeón de la UEFA y de la Euro, buen jugador, pues de todo, muy buen jugador, le ganó en Silvestre Revueltas. Bueno, después de eso vamos a empezar con la historia ¿de qué? De la música mexicana. El origen de la música mexicana. Los comienzos de la música popular en México indican en el año 1788 como la primera salida pública de los llamados plebiscitos del país. Durante el siglo siguiente, estilos y géneros musicales autóctonos como jaranas, guapangos, vales o corridos. En el siglo XX, en los años 30, van apoderando el continente americano con gran popularidad y notable influencia en la cultura latinoamericana. Se trata de los tangos, boleros y las rancheras que se difunden velozmente por los hogares latinoamericanos gracias a los nuevos inventos como el cine y la radio, y que tienen una gran importancia en la cultura. Los orígenes de las rancheras y las canciones campiranas del siglo XIX hasta los años 30, que llegaron a cobrar mayor importancia al llegar a los músicos autóctonos por el contexto de cambios sociopolíticos en la sociedad mexicana, a pesar de sus orígenes populares, por su brevedad, ritmo, uso de rimas y división estrófica y empleo escribió, por su forma externa, sino también por la temática y los motivos con los que se trabaja. Las voces de los más conocidos y apreciados compositores y cantantes como Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete o José Flor Jiménez cantan lo que se preocupa y alegra al hombre desde tiempos eternos, los amores, los desamores, las obligaciones laborales y la situación económica. La evolución de la música se dio entre los años de 1521 y 1821. México rigió su vida bajo el yugo español. Estos observaron que los aztecas tenían la habilidad musical y aprovecharon dichas habilidades para, por medio de la música, acelerar la inculturación del pueblo. El fray Pedro de Gante, quien se estableció la primera escuela de música en 1924 en Texcoco, y la cual fue trasladada a la Ciudad de México en 1527. En el siglo XVII llegaron a nuestro país compositores y músicos europeos, quienes difundieron los estilos de formas musicales y el uso de aquella región del mundo, como el canto gregoriano, el motete, el madrigal, la tiga, el villancico y la sonata. A la llegada de los españoles, la música mexicana se enriqueció todavía más con el legado, no solo con la forma de ver la música, sino con la llegada de los instrumentos como la guitarra, el violín, que hoy forman parte fundamental del mariachi, además de la lengua española, de donde hoy aprendimos bellísimas coplas. Otros instrumentos llegaron después, como la trompeta, que sin creatividad e ingenio de los músicos mexicanos nunca hubiera tenido su importancia dentro de la música de nuestro país, pues le dieron un toque de regionalidad que hoy es admirado en todo el mundo. Es un lazo de amistad con otros países a través de la música. Quiero hablar sobre Silvestre Revueltas. Fue nacido en Santiago Papasquiaro, Durango, el 31 de diciembre de 1899. Fue violinista, compositor y director de orquesta. Silvestre Revueltas fue el hijo mayor de una familia con destacados personajes en la vida cultural de México, como Fermín, escritor y moralista, José, escritor, novelista y guionista, y Consuelo, pintora y ilustradora, actriz. Silvestre Revueltas fue un niño prodigio del violín, pues tocó ese primer instrumento cuando tenía 5 años y dio su primer recital en 1911, Paz tenía 12 años. Con 17 años de edad, Silvestre ingresa a la escuela jesuita de San Edward en Texas. Ahí descubre la música de Claude Debussy, que tendría una gran influencia debido a su talento. En 1919, Silvestre ingresó en el Chicago Musical College, donde obtiene el diploma en violín, armonía y composición. Silvestre Revueltas formó parte de un grupo de autores nacionalistas que buscaban la renovación de las formas, recuperando los valores de la música indígena y el pasado prehispánico. Esto, Carlos Chávez fundó en 1928 la Orquesta Sinfónica de México e invitó a Silvestre
a participar como director asistente de la orquesta? Otro compositor importante para nuestro país es Carlos Chávez. Nació en el pueblo de Popotla, en las inmediaciones de la Ciudad de México. Huérfano de padre a los 3 años, fue criado por su madre, directora de la Escuela Normal de Jóvenes Mujeres de Popotla. Comenzó sus estudios de piano a los 9 años, formado como pianista que llegó a ser uno de los compositores más significativos del siglo XX. Además, tuvo un papel fundamental en la consolidación del movimiento cultural del nacionalismo desde diversos frentes, como director de la Orquesta Sinfónica de México, director del Conservatorio Nacional y director fundador del Instituto Nacional de Bellas Artes. Prodigio por naturaleza, a los 17 años formó junto con un grupo de amigos una empresa cultural donde dio a conocer sus ideas musicales y políticas. Antes de cumplir 20 años, Chávez ya había compuesto un buen número de obras, además de improvisar sobre el teclado. Aprendió a leer y estudiar las partituras orquestales de los grandes maestros. 3 años después comenzó a componer su primera sinfonía, aunque para esta fecha solo había escuchado una pieza sinfónica en una ocasión. Esto fue el episodio de las 3 de la tarde. Gracias por escuchar la historia de nuestro querido México. Gracias.